Buen día, mi nombre es Don Ángel Santana, soy estudiante de quinto de secundaria y pertenezco al Grupo Verde. En esta oportunidad estaremos trabajando con las reglas generales de acentuación. Existen tres tipos de acento: el acento prosódico, el acento ortográfico y el acento diacrítico. El acento prosódico es la mayor fuerza con que se pronuncia una determinada sílaba dentro de una palabra. Y el acento ortográfico, también llamado tilde, es el signo con el cual en determinados casos se representa en la escritura el acento prosódico. Por último, el acento diacrítico permite distinguir palabras con idéntica forma, pero que pertenecen a categorías gramaticales diferentes. Más adelante estaremos viendo algunos usos del acento diacrítico. Existen dos tipos de sílabas: la sílaba tónica y la sílaba átona. Las sílabas tónicas son las que llevan el acento de la palabra, pero no necesariamente llevan tilde. Ojo, ninguna palabra tiene más de una sílaba tónica. El resto de las sílabas de las palabras se llaman sílabas átonas y se pronuncian con menor intensidad. Por ejemplo, la palabra corazón. En la sílaba tónica vemos el uso del acento prosódico y ortográfico al mismo tiempo. Las palabras se clasifican según la ubicación del acento. Existen 4 tipos: las palabras agudas, graves o llanas, estrújulas y sobreestrújulas. Las palabras agudas se acentúan en la última sílaba, por ejemplo, la palabra corazón. Las palabras graves o llanas se acentúan en la penúltima sílaba, por ejemplo, la palabra lápiz. Las palabras estrújulas se acentúan en la antepenúltima sílaba, por ejemplo, la palabra estrújula también es estrújula. Las palabras sobreestrújulas se acentúan anterior a la antepenúltima sílaba, por ejemplo, la palabra cálidamente. Ahora vamos a comenzar en lleno con las reglas generales de acentuación. Empezaremos con las palabras con acento ortográfico. Las palabras agudas se tildan cuando terminen en vocal o en las consonantes N o S. Por ejemplo, sofá, balón y autobús. Las palabras graves o llanas se acentúan cuando terminan en una consonante diferente a N o S. Por ejemplo, árbol y cadáver. Las palabras estrújulas y sobreestrújulas se tildan siempre. Por ejemplo, la palabra números, fábrica y cálidamente. Siguen las mismas reglas de acentuación las mayúsculas, los diptongos, los triptongos y los hiatos. Ahora veremos a profundidad este tema. Pero antes debemos saber cuáles son los tipos de vocales. Existen las vocales abiertas y las vocales cerradas. Las vocales abiertas son la A, la E y la O, y las vocales cerradas son la I y la U. Empezaremos con los diptongos. Los diptongos son la secuencia de dos vocales distintas en una misma sílaba. Se da en dos casos. Primero es cuando hay una vocal abierta junto a una vocal cerrada o viceversa. Por ejemplo, la palabra causa, reina, pasión y cielo. El segundo caso es cuando se encuentra una vocal cerrada con otra vocal cerrada diferente. Por ejemplo, la palabra ciudad y descuido. El triptongo es el conjunto de 3 vocales que se pronuncian en una misma sílaba. Esto se da en el caso de que haya una vocal abierta en el medio de 2 vocales cerradas, como es el caso de las palabras Paraguay, buey y la onomatopeya miau. Los hiatos son la secuencia de 2 vocales que se pronuncian en sílabas distintas. Se puede dar en 3 casos: la combinación de una vocal abierta átona más una vocal cerrada tónica o viceversa, como es el caso de las palabras raíz, reír, oír y frío. El segundo caso es cuando se combinan 2 vocales abiertas iguales, como es el caso de la palabra
poseer y alcohol. En este caso, la H no interfiere porque es muda. En el tercer caso, ocurre cuando dos vocales abiertas distintas se encuentran en una misma sílaba, como es en el caso de las palabras caer, teatro y poeta. Los monosílabos son palabras que tienen una sola sílaba. Por regla general, no llevan tilde. Por ejemplo, las palabras fe, pie, sol, un, can, no, mal, bien, entre otros. Pero son una excepción a esta regla general los monosílabos que tienen tilde diacrítica. Pero, ¿qué es la tilde diacrítica? Se le llama tilde diacrítica al acento gráfico u ortográfico que permite distinguir palabras con idéntica forma, pero que pertenecen a categorías gramaticales diferentes. Ahora veremos 8 ejemplos. Aquí tenemos 8 ejemplos. Vamos a ver cuáles son sus usos. Las primeras dos son té con tilde, que es un sustantivo y se refiere a la bebida. Por ejemplo, el té verde es muy bueno. El té sin tilde es un pronombre personal. Por ejemplo, te amo mucho. La palabra tú con tilde es un pronombre personal. Por ejemplo, tú eres mi hija, tú eres mi amiga. El tú sin tilde es un posesivo. Por ejemplo, ¿dónde está tu cédula de identidad? Él con tilde es un pronombre personal. Por ejemplo, él es Luis. Él sin tilde es un artículo masculino. Por ejemplo, el conductor frenó el autobús. Más con tilde es un adverbio de cantidad. Por ejemplo, debes hablar más alto. Y también sirve como signo matemático. Por ejemplo, 2 más 3 son 5. Más sin tilde es una conjunción adversativa, es decir, contrapone ideas. Por ejemplo, quiero convencerlo, mas fue imposible. El monosílabo sí con tilde es un adverbio de afirmación. Por ejemplo, esta vez sí haré mi tarea. También sirve como pronombre personal. Por ejemplo, solo habla de sí mismo. Sí sin tilde puede ser una conjunción. Por ejemplo, si llueve no saldremos. Y también sirve como sustantivo, como una nota musical. Por ejemplo, esta vez realizaremos una composición en si bemol. Por ejemplo, en el caso de mi con tilde es un pronombre personal. Por ejemplo, ¿tienes algo para mí? Mi sin tilde es un posesivo. Por ejemplo, te invito a cenar a mi casa. Y también sirve como una nota musical. La próxima vez toca mi bemol, por ejemplo. El monosílabo de con tilde es de dar. Por ejemplo, de las gracias a la profesora. O de sin tilde es una preposición. Por ejemplo, una caja de cartón. Los monosílabos C con tilde y C sin tilde. C sin tilde es un pronombre personal. Por ejemplo, se comió todo el arroz. Y C con tilde es una forma del verbo saber o ser. Por ejemplo, yo sé cantar. Y el otro ejemplo es sé buena persona. Ok, ahora pasaremos a los pronombres exclamativos e interrogativos. Los pronombres interrogativos o exclamativos son tónicas y siempre llevan tilde. Por ejemplo, ¿qué quieres cuando llegue el Señor? ¡Qué buena idea! También se escriben con tilde cuando introducen oraciones interrogativas o exclamativas indirectas. Por ejemplo, cuando llegó, le preguntaron qué estaba haciendo allí.
La acentuación de las palabras compuestas. Las palabras compuestas se comportan como una sola palabra y por tanto siguen las normas generales de acentuación ya definidas, con independencia de cómo se acentúan sus formantes por separado. Por ejemplo, la palabra compuesta decimoséptimo viene de las palabras décimo y séptimo, ambas van tildadas, pero en sí la palabra compuesta se tilda en la sílaba C. Pero los adverbios terminados en mente constituyen una excepción a la regla general de acentuación de palabras compuestas. Por ello, el adverbio conserva la tilde en el lugar que lo llevaba el adjetivo. Por ejemplo, la palabra plácidamente, cortésmente y fácilmente. Bueno, nada, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención y que pasen feliz resto del día.